Bienvenidos a ABAP Lovers. En este video te voy a explicar las teclas rápidas y un poco de Eclipse para familiarizarnos con este entorno. Si aún no tienes un ambiente en donde practicar, te recomiendo revisar los videos anteriores en donde te enseño a crear un ambiente completamente gratis para que te puedas conectar a él y puedas practicar todo lo que vas a aprender en este curso. Te voy a dejar el enlace de la playlist en la descripción del video para que no te pierdas ninguno de los videos anteriores. Y ahora sí, aquí en Eclipse, si tú no tienes esta perspectiva, esta ventana y no ves estos objetos como yo, primero debes de abrir la perspectiva de ABAP. Eso lo hacemos en Window, Perspective, Other Perspective, Other y doble clic en la de ABAP. Con eso ya te debe de abrir el entorno así como lo estoy viendo yo. De nuestro lado izquierdo tenemos el Project Explorer, es como la transacción SE80 de SC de ABAP al que estamos acostumbrados. Aquí tenemos todos los paquetes y los objetos que están en el ambiente. Y hablando de transacciones, ABAP Cloud ya no funciona de esta manera, ya no funciona de una forma transaccional. Este es uno de los cambios que tenemos principalmente aquí. Ya no trabajamos con transacciones, solamente por objetos. Y para visualizar nuestros objetos, por ejemplo, aquí ya tengo un paquete creado, solamente damos doble clic y en la sección derecha nos van a aparecer todos los detalles de este objeto. En el caso de que sea un programa, aquí nos va a aparecer el código. Ahora vamos a buscar un objeto, eso lo hacemos presionando la tecla Control más Shift más A. Y aquí escribimos el nombre del objeto que queremos buscar y damos doble clic. Aquí ya nos aparece el código, por ejemplo, de esta clase. Después vamos a crear una clase como esta. Ahorita lo que me interesa es que conozcas Eclipse y cómo trabajar en él. Acá tenemos la barra de botones y si posicionas el mouse sobre ellos te va a decir cuáles son la combinación de teclas rápidas con las que puedes acceder a ellos. Por ejemplo, el de activación se quedó igual, Control más F3. Activar todos los objetos, Control Shift F3. Y por ejemplo, para ejecutar un programa ya no es con F8, es con F9. O también aquí en este botoncito y damos clic en Run As, ABAP Application y de esta forma se ejecuta una clase o con F9. Te recomiendo que revises cada uno de los botoncitos para que puedas aprender la combinación de teclas rápidas. Para dar formato a nuestro código, así como lo hacíamos con el Pretty Printer, se quedó de la misma forma con la combinación de teclas Shift más F1. Comentamos código de la misma manera, Control más mayor que, y lo descomentamos de la misma forma, Control Shift mayor que. Para buscar una línea en específico lo hacemos con Control L y ahí ingresamos el número de línea en la que nos queremos posicionar. Para visualizar la definición de un objeto, por ejemplo, si yo quisiera ver esta interfaz, revisarla, lo hacemos con Control, se activa un link y damos clic. Y de esta misma forma podemos navegar a otros objetos como tablas, clases, métodos. Ya no es con doble clic, ahora presionamos Control, se activa como un enlace y al darle clic nos va a llevar a la definición o a visualizar ese objeto. Algo que me pareció muy bueno es que también podemos eliminar variables que ya no estamos usando. Declaré esta variable que no la estoy usando en ningún lado y si presionamos la combinación de teclas Alt más U, y ya la elimino. De esta forma podemos borrar variables que no están en uso y que solamente ocupan espacio ahí. Para revisar la documentación de alguna palabra reservada o alguna función, solamente nos posicionamos sobre la palabra, por ejemplo, method, damos clic en F1 y ya nos lleva a la definición, así como lo hacíamos antes en el ABAP normal, que presionábamos F1 y nos llevaba a la documentación de esta palabra reservada, sus ejemplos y cómo usarla. También me gustaría enseñarte la funcionalidad del Quick Assistant de Eclipse. Eso no lo teníamos en el ABAP clásico. Voy a borrar este método para que veas qué hace. Y aquí automáticamente ya se nos puso un foquito. Si le damos clic, nos dice lo que falta, que es crear la implementación del método. Y si le damos clic, ya nos hace la implementación que falta. Este asistente rápido nos da las opciones de lo que está mal o lo que podemos mejorar y esta es una ayuda muy buena porque de esta forma nos facilita muchísimo el trabajo y nos facilita más el detectar los errores.
Esto es lo que me pareció más importante y relevante de compartir sobre el entorno. Lo demás ya lo iremos descubriendo con los otros videos. Como ves, no es tan difícil y es muy similar a lo que ya estábamos acostumbrados en el ABAP tradicional en SC. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en aprender. Y si estos videos te están ayudando, puedes agradecerme con un súper gracias, invitarme a un café, dejarme un like, no olvides comentar y compartir.